Los saluda el profesor Manuel Gongolini Sevilla y les doy la bienvenida a los jóvenes de quinto de secundaria para el desarrollo de la clase de hoy día. El tema que se va a tratar en la presente clase es el trabajo, que forma parte del capítulo 3, el cual ya se ha comenzado con proceso económico en una clase anterior que ustedes han podido visualizar. Cuando hablamos de trabajo, tenemos en primer lugar que conocer cuál es el origen de la palabra, su etimología, y viene a ser la voz latina tripalium, la cual se entendía como el látigo terminado en 3 puntas con el que se castigaba a los esclavos, pero también se entiende que tripalium representa los 3 palos amarrados, con la misma finalidad. ¿Qué significa esto? Castigar a los esclavos. Entonces, esto nos trae lo siguiente. ¿Cuál sería la etimología de trabajo? Pues muy bien, sería castigo. Castigo a algunas personas, en este caso, a los que vivían en la condición de esclavos en la edad antigua. Pero ¿qué cosa es el trabajo hoy en día? ¿Qué entendemos por trabajo? Es la actividad humana consciente que demanda esfuerzo físico y mental para generar bienes y servicios, a cambio de un pago, a cambio de una compensación. Ojo, actividad humana consciente significa que nos damos cuenta de lo que hacemos y eso se convierte en un limitante. Quiere decir que no todas las personas realizan trabajo. Aquellos que no tengan la categoría de ser conscientes no realizarían trabajo. También excluye a los animales, ¿correcto? Esto desde el punto de vista de la ciencia económica. Ahora, la realización del trabajo, ¿qué demanda? Un esfuerzo tanto físico como mental, ¿correcto? ¿Cómo debes entenderlo? Que cuando se realiza una actividad que representa trabajo, no solamente está de manifiesto el esfuerzo físico del hombre, sino también está el esfuerzo mental. Es la conjugación de ambos. Claro, dependiendo de la actividad que se realiza, o predomina el esfuerzo físico o predomina el esfuerzo mental. Ahora, un concepto muy especial es el que se refiere a fuerza de trabajo. ¿Qué se entiende por fuerza de trabajo? Es la capacidad física y mental que posee la persona, ¿correcto? Es la capacidad que pone de manifiesto para poder elaborar los bienes y servicios. A esta capacidad se le debe adicionar su preparación, que está dada por la especialización que tiene, y al mismo tiempo la experiencia laboral, que quiere decir no solo el tiempo, sino el nivel de conocimiento que alcanza en el trabajo que viene realizando. Veamos ahora cuáles son las características que presenta el trabajo. Tal como lo habíamos dicho, es una actividad humana consciente. En segundo lugar, el esfuerzo físico mental. En tercer lugar, es una actividad que presenta un fin económico. ¿Qué significa esto? Que se orienta a la elaboración de bienes y servicios. También presenta un fin lucrativo, porque es una actividad que se realiza a cambio del pago que se recibe. Y está el fin social. ¿A qué se refiere? A que los bienes y servicios elaborados se ponen a disposición de las personas para que puedan satisfacer sus necesidades. Otra de las características que presenta el trabajo es que es una actividad dignificante. ¿Qué significa? Valora al ser humano por lo que realiza. Otra característica que complementa la anterior es que es una actividad legal o lícita. ¿Cómo debo entenderlo? Que no basta con que la actividad sea permitida por la ley, porque de no dignificar a la persona no sería trabajo, ¿correcto? Esto nos lleva a lo siguiente: no existen trabajos ilícitos, porque para que una actividad sea trabajo tiene que ser lícita. Una última característica nos indica que el trabajo es penoso, pero el trabajo no es penoso por sí mismo, sino que existen elementos que han hecho que el trabajo se vuelva penoso.
Por ejemplo, al ser obligatorio, el trabajo es penoso. Igual ocurre al ser responsable por el peligro que presenta y por la fatiga que genera para la persona que lo realiza. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica el trabajo? Tenemos 6 criterios para la clasificación del trabajo. El primero de ellos, por la facultad del trabajador. ¿Qué tenemos acá? Un trabajo manual y un trabajo intelectual. En el trabajo manual predomina el esfuerzo físico, como por ejemplo el del zapatero, según la imagen que puedes visualizar. Y en el trabajo intelectual predomina el esfuerzo mental, como podría ser el caso de un juez. Una segunda clasificación, por la participación económica. Asalariado rentado, cuando hay un pago de por medio. La mayoría de obreros y empleados trabajan a cambio de un pago. Pero hay un trabajo gratuito, que en algún momento de la historia del hombre fue llamado de esclavitud, cuando hace referencia a la edad antigua, porque en ese momento de la historia se trabajaba, pero no se recibía un pago a cambio, que era lo que correspondía a los esclavos. Pero hoy en la actualidad también se da un trabajo gratuito, que se conoce como el trabajo de proyección social. El ejemplo más representativo es la labor que realizan los bomberos. Recordemos que en el Perú la actividad de los bomberos no tiene un pago a cambio. Luego tenemos una tercera clasificación por el nivel de participación. Acá encontramos un trabajo director o de organización, que es el de mayor nivel, el que realiza, por ejemplo, un gerente. Pero luego tenemos el trabajo ejecutor o subalterno, cuando estamos bajo las órdenes de un superior. ¿Correcto? Una cuarta clasificación establece el trabajo por la condición de la persona, por la condición del trabajador. Tenemos un trabajo libre o independiente. Es el trabajo que se realiza por cuenta propia, como el de los comerciantes o el de algunos profesionales. Por ejemplo, el médico que atiende en su consultorio o el abogado que atiende en su oficina. Pero luego tengo un trabajo dependiente de empresa. Es el trabajo que identifica a los obreros, a los empleados, en la que se tiene que cumplir un horario de entrada, en la que se asigna una función y en la que lógicamente también hay un pago asignado. Una quinta clasificación, por la obra realizada. ¿Qué significa esto? Según el producto de la actividad que desarrollamos. Hay un trabajo material y un trabajo inmaterial. ¿Cuándo hablamos de un trabajo material? Cuando el resultado da lugar a un elemento que es concreto, a un elemento que es palpable. Por ejemplo, según la imagen que tú puedes visualizar, el trabajo que realiza un sastre. ¿Cuál es el producto? La prenda de vestir que ha confeccionado. Eso es un trabajo material. Pero existe un trabajo inmaterial, en la que también hay un producto, en la que también hay un resultado, pero que no es palpable. Como por ejemplo, la labor que realiza un psicólogo. Y llegamos así a la última clasificación del trabajo, por la calidad del trabajador. En primer lugar, un trabajo simple. Es el trabajo que no requiere ni mucho esfuerzo ni mucho conocimiento. Por ejemplo, la labor que realiza un lustrabotas. Pero luego tenemos un trabajo calificado o cualificado, en la cual se exige un nivel de conocimiento. Por ejemplo, tienes en primer lugar el trabajo técnico, que es la formación básica, que te lo dan los institutos, que te lo dan las escuelas técnicas. Luego hay un trabajo profesional, que se basa en la formación universitaria que tiene la persona. Y el de mayor nivel, el trabajo inventor o científico, basado en lo que viene a ser la investigación. ¿Correcto? Ahora bien, tenemos que hablar de lo que viene a ser la división del trabajo. ¿En qué consiste la división del trabajo? Es distribuir un trabajo complejo en operaciones parciales, simples y especializadas, con un solo propósito: lograr un mayor rendimiento. Cuando hablamos de un trabajo complejo, cuando tiene muchas etapas para su desarrollo,
o tiene un alto grado de dificultad. ¿Correcto? Ahora, dentro de la división del trabajo tenemos modalidades. La primera de ellas, la división natural del trabajo. Esto se dio en los inicios de la civilización y estuvo basado en la edad y el sexo de las personas. ¿Qué significa esto? Trabajo para niños, trabajo para jóvenes, para adultos, para ancianos, trabajo para varones, trabajo para mujeres. Una segunda modalidad es la división social del trabajo. Acá vamos a encontrar tres subdivisiones. La primera división social del trabajo, en la cual toma como base la labor realizada a nivel de las tribus. Luego tenemos la segunda división social del trabajo, que toma como base los oficios, el de los herreros, el de los armeros o el de los alfareros, por ejemplo. Y luego llegamos a la tercera división social del trabajo. ¿Cuál es la base? La labor de los mercaderes, los comerciantes, los intermediarios, como los conoceríamos hoy día, que hicieron posible la aparición de los mercados y con ello la aparición de la moneda, porque el intercambio en el mercado ya se da con el empleo del dinero. Es lo que corresponde a esta división social del trabajo. Luego tenemos la división técnica del trabajo. Algunos le llaman división científica y que tiene como precursor, digámoslo así, a Frederick Taylor, quien nos plantea una división por ocupaciones. ¿Qué significa esto? Según la actividad económica. Por ejemplo, encontramos empleados, obreros, profesionales y luego tenemos lo que viene a ser la división dentro de cada ocupación, en la cual tiene como base la especialización. Yo puedo hablar de ingenieros, pero dentro de ellos, ¿qué tengo? El ingeniero civil, el ingeniero químico, el ingeniero eléctrico, el ingeniero de sistemas, el ingeniero mecánico, el ingeniero ambiental, el ingeniero económico, etc. Y así ocurre dentro de muchas profesiones. Sin embargo, cuando hablamos de la división del trabajo, existen tanto ventajas como desventajas. En primer lugar, ¿qué beneficios, qué ventajas nos da la división del trabajo? El llamado ahorro de tiempo, de energía y de materia prima. ¿Por qué el llamado ahorro? Porque sabemos que el único elemento que se puede ahorrar es el dinero. En otras palabras, lo que acá se menciona como ahorro, hay que entenderlo como eficiencia. ¿Ok? Otra de las ventajas que nos da la división del trabajo, mayor destreza al trabajador. Mejora la calidad del producto, eleva el nivel de producción y, por ende, mejora la calidad de la producción. Dentro de las ventajas. Pero ¿cuáles son las desventajas de la división del trabajo? En primer lugar, mecaniza al trabajador, lo vuelve dependiente, generando la llamada automatización. Segunda desventaja, incapacita al trabajador para que realice otras actividades, otras tareas dentro de su campo, dentro de su profesión. Una desventaja más, infantiliza la mente del trabajador. ¿Qué significa esto? Que el trabajador va perdiendo creatividad. Por lo tanto, limita su desarrollo intelectual. Y una última división que ofrece el trabajo es que origina la relajación moral de los sectores económicamente modestos. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, el no sentirse bien con la labor que se realiza, el sentir que somos explotados porque no se reconoce monetariamente nuestro esfuerzo, nuestra labor, o porque de alguna manera también hay un maltrato social, una discriminación. En un país como el nuestro, a las personas también se les discrimina por el trabajo que realizamos. Entonces, ahí tienes lo que corresponde a la división del trabajo. Ahora, hablemos de lo que viene a ser la evolución de los sistemas de trabajo. ¿Qué significa esto? Cómo se ha ido organizando el trabajo a través del tiempo. Tenemos tres etapas de la evolución de los sistemas de trabajo. La primera de ellas, la etapa colectivista.
a la cual también se le conoce como el comunismo primitivo. Se da en los inicios de la civilización. ¿Qué significa esto? Que cuando se daba la división natural, acá en los sistemas de trabajo comenzaba a darse la etapa colectivista. ¿Qué caracteriza a este sistema de trabajo? Que no existe propiedad privada de los medios de producción y que el trabajo es acorde a las necesidades, teniendo como base a este grupo social llamado hordas. Luego tenemos una segunda etapa, la cooperación forzada. ¿Qué significa eso? Que hay un sometimiento sobre el trabajador. La cooperación forzada se divide en dos. En primer lugar, la esclavitud. Sabemos que identifica a la edad antigua. Se genera producto de la violencia, debido a que una clase social comienza a dominar a la otra, comienza a someter a los vencidos producto de la violencia. El esclavo es considerado un objeto. ¿Qué significa esto? No tiene la categoría de ser humano, no dispone de su vida, carece de todo derecho. En la esclavitud aparece la moneda, así como fue en la tercera división social. Significa que se dan en el mismo momento. Encontramos un excedente de producción, aparece la propiedad privada, las clases sociales, el Estado y lógicamente esto genera la explotación sobre el trabajador que viene a ser el esclavo. Y algo que nos invita a reflexionar. Dos filósofos renombrados de la antigüedad, Platón y su discípulo Aristóteles, justificaron la existencia de la esclavitud. ¿Qué señalaba Platón al respecto? Que era un designio de los dioses, quien nacía libre y quien nacía esclavo. Mientras que Aristóteles, que nos indicaba que en la sociedad encontramos hombres que nacieron para gobernar y otros para ser gobernados. Una segunda manifestación de la cooperación forzada viene a ser la servidumbre. Identifica la Edad Media, consecuencia del sistema feudal. ¿Qué significa esto? Que aparecen personas que son dueñas de grandes extensiones de tierra, conocidas como feudos, y ellos gobiernan dentro de su territorio. Es decir, su palabra es ley. Aquí se da la aparición del siervo, que ya logra ciertos derechos si lo comparamos con el esclavo. Aparece también el vasallo. Pero ¿qué es lo que los diferencia? El siervo trabaja la tierra. El vasallo es el sirviente a perpetuidad. Cuando yo te digo que el siervo trabaja la tierra, significa que el señor feudal se adueña de su trabajo. Tal vez no de su vida, pero sí se adueña de la riqueza que él genera. Es por eso que acá hablamos del siervo de la gleba, que significa que se encuentra unido a la tierra. Y el señor feudal establece un supuesto derecho. En la historia se le conoce como prima nocte. En la ciencia económica se le conoce como el derecho de pernada. Algo denigrante. ¿Por qué lo digo así? ¿En qué consistía este supuesto derecho de pernada? En lo siguiente. Cuando el siervo iba a contraer matrimonio el día anterior a la realización del mismo, que debería estar autorizado por el señor feudal, la que iba a ser su esposa tenía que trasladarse a los aposentos del señor feudal. Creo que entendemos qué es lo que iba a darse. Entonces, ahora me entiendes por qué señalo que es algo totalmente denigrante. Y así termina la cooperación forzada. Y pasamos al tercer sistema, que viene a ser la cooperación libre, la cual se divide en tres. En primer lugar, el sistema gremial. Aparece a finales de la Edad Media y se mantiene a lo largo de la Edad Moderna. Se basa en la fundación de los burgos, que fueron ciudades medievales. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de estas ciudades? Los siervos y vasallos que huían de la explotación del señor feudal, y los mercaderes, ¿correcto? Aquellos a los que hoy día identificamos como comerciantes. ¿Qué identifica a este sistema? Que el trabajo se organiza en gremios, de allí el nombre,
o en corporaciones que dieron lugar a las asociaciones de artesanos del mismo oficio. Ahora, algo muy especial. Este gremio estaba siempre bajo la protección de un patrono religioso, un santo patrono o una santa patrona, y que dio lugar a las festividades religiosas que hasta ahora se mantienen. Esto se conoce como la advocación religiosa. Se establecieron las cofradías o hermandades, que significa eran grupos cerrados, pero se protegían entre ellos. Nacen las escuelas de oficios, donde aparecen los maestros, los oficiales y los aprendices. Pero se dice siempre que lo bueno no dura para siempre. ¿Por qué lo bueno? Porque acá había una mínima explotación sobre el trabajador. Sin embargo, el sistema llega a su fin con la ley de Chapelier, llamada así en honor al francés Isaac Le Chapelier. Y esta ley va a ser consecuencia de la Revolución Francesa. ¿En qué consistía la ley? En poner fin a las escuelas de oficios. Pero al poner fin a las escuelas de oficios, se estaba poniendo fin al sistema gremial. Y nos permite llegar al sistema de contratación individual, conocido también como libre contratación o etapa asalariada. Surge con el inicio de la edad contemporánea. En otras palabras, surge con la Revolución Francesa. Acá el trabajador puede ejercer libremente su profesión o actividad económica. Significa que se garantiza la libertad del trabajo. Surge la relación directa entre el patrón y el trabajador. Sin embargo, el trabajador queda expuesto a la explotación del patrón. Acá se cumple algo. Quien más te paga es el que más te explota. Y llegamos a la última manifestación de esta cooperación libre, el sistema de contratación colectiva, propio de nuestros días, del tiempo actual, basado en la existencia y formación del sindicato, un organismo reconocido por la ley, que busca el sindicato agrupar trabajadores, organizarlos, capacitarlos y defender sus derechos. Es por eso que acá se establece una relación indirecta de trabajo, que significa la relación no es empresa-trabajador, es empresa-sindicato. Y esto se plasma en un documento que es el contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, ¿qué ha pasado hoy en día? Que este sistema ha perdido vigencia. Son pocos los sindicatos que existen en la actualidad, no solo en nuestro país, sino en la mayoría de países del mundo. Y llegamos a la parte final del tema de trabajo. Vamos a hablar de lo que viene a ser la población en edad de trabajar. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más conocido como INEI, la PET, la población en edad de trabajar, está formada por personas cuyas edades varían entre 14 a 65 años y que tienen capacidad de trabajar. Tú estarías dentro de ese rango, ¿cierto? Ahora, la población en edad de trabajar se divide en lo que es la PEA, población económicamente activa, y PEP, población económicamente pasiva. ¿Qué encontramos en la PEA? Encontramos 3 niveles. El primero de ellos, la PEA adecuadamente empleada. ¿A quién integra? ¿Por quién está formada? Por personas que tienen una relación laboral estable con una empresa, que tienen un ingreso que es igual o mayor a la remuneración mínima vital. Recuerda que en este momento el valor de esa remuneración es 930 soles mensuales. Y son también personas, trabajadores, que gozan de todos los beneficios que establece la ley, como el seguro de atención médica, como vacaciones pagadas, como el aporte al sistema de pensiones y otros beneficios más. Luego tenemos lo que viene a ser la PEA subempleada. ¿Y a quiénes nos referimos cuando hablamos de la PEA subempleada? Personas que trabajan de manera eventual, que quiere decir a veces trabajan y a veces no trabajan. Ahora, dentro de esta eventualidad tenemos
una P a su empleada por función y una P a su empleada por ingresos. Por función, cuando realizan actividades diferentes a su formación, a su ocupación. Y por ingresos, cuando la remuneración que perciben es menor a la remuneración mínima vital o en todo caso, desempeñándose dentro de su actividad, perciben una remuneración menor. Y luego tenemos el último nivel de la PEA, lo que viene a ser la PEA desempleada, personas que no están laborando. Y luego aparece lo que viene a ser la población económicamente pasiva. Ojo con esto, son personas que realizan un trabajo, pero que es considerado improductivo. ¿Por qué se considera así? Porque no generan bienes y servicios para la sociedad, porque no generan nueva riqueza, más allá de que tampoco reciben un pago. ¿Quiénes están formando parte de la población económicamente pasiva? Están aquí las empleadas domésticas. Se considera a los reclusos, aun cuando en el derecho existe una ley para centros productivos dentro de los penales, pero ese es el enfoque legal. Acá lo estamos viendo desde el punto de vista de la ciencia económica. Los cesantes, ¿cierto? Aquellos que dejaron de laborar, o los jubilados, las amas de casa, en este caso muchas madres, ¿cierto? Y ustedes, los estudiantes. Si bien es cierto, un estudiante realiza trabajo porque es una actividad consciente, porque hay un esfuerzo físico-mental, pero no tiene la categoría de trabajador. ¿Por qué? No genera bienes y servicios para la sociedad y no recibe un pago a cambio. Muy bien, chicos, esto es lo que corresponde al tema de trabajo. Los espero para una próxima clase donde estaremos hablando del tema del capital. Eso es todo por el momento. Hasta luego.